Bueno, tengan todos muy buenos días. Muchas gracias por sacar el espacio para conectarse hoy. Bienvenidos a otro espacio Micro Divulga Ciencia, el primero de este semestre y está entrando más personal. Aquí están solicitando admisión, entonces ahí van entrando de a poco. Micro Divulga Ciencia, para quienes se conectan por primera vez, es un espacio creado en el programa de microbiología de la Universidad Popular del Cesar. Microdivulga Ciencia nació precisamente por la necesidad de aplicar a ese indicador tan importante que es de divulgación del conocimiento científico que tanto se nos está exigiendo a los profes universitarios y a las instituciones de educación superior. Precisamente en función de eso, decidimos crear este espacio para poder eh, comunicar conocimiento científico a una comunidad en general. Es un espacio que está pensado para que personas no tan cercanas al conocimiento científico puedan acceder a él de una manera eh, amena, de una manera seria, pero que pueda resultar bastante informativo. Estamos plenamente convencidos, estamos plenamente seguros que una sociedad mejor informada en ciencia siempre será una mejor sociedad. Entonces, esa es la convicción con la que hacemos esto, además de que es un espacio que nos gozamos, es un espacio en el que nos divertimos hablando de ciencia, que es lo que nos gusta hacer y que es lo que nos gusta explicar. Con el tiempo, a esta estrategia se sumó Unilasallista Corporación Universitaria. Entonces, digamos que son dos instituciones, una en el Caribe colombiano, otra en el interior del país, una pública y otra privada detrás de un mismo objetivo, llevar conocimiento científico a otras personas. Y ese es el propósito que nos reúne en este día. Hoy nos acompaña alguien muy especial, es un investigador joven, una persona bastante pilosa, Luciano Aroca Molina. Él es antropólogo de la Universidad del Magdalena, antropólogo de la Universidad del Magdalena. En estos momentos, a pesar de su juventud, tiene una interesante hoja de vida. Actualmente es estudiante del máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia de las universidades de Salamanca, Granada y Valladolid. Es un máster interuniversitario. Su línea de investigación se centra en estudios sociales de la ciencia y la tecnología, abordando las relaciones humanos-no humanos, estudios medioambientales y postdesarrollo. Su trabajo, el trabajo que nos va a presentar, ha sido presentado en varios escenarios internacionales. El último y más interesante de ellos fue en la Universidad Sorbona en París, producto de lo cual obtuvo la beca que hoy en día lo tiene en España haciendo su maestría, y ya por ahí en conversaciones extraoficiales ya está planeando su doctorado porque es así de piloso. Entonces, hoy nos va a hablar, el título de la charla que nos va a contar es Abejas en el Cosmos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este interesante título nos ayudó con este interesante título el profesor Jair Yepes, que es, bueno, él es ex profesor de la Universidad Popular del Cesar, actualmente se encuentra en Alemania, trabaja en una empresa de biotecnología y nos sigue colaborando en toda la parte logística. En ese sentido, yo creo que sin más preámbulos, Luciano es con nosotros. Un saludo antes que nada muy especial a las personas que desde la logística nos ayudan mucho con este espacio. Un saludo muy especial, pues obviamente al Departamento de Microbiología de la Universidad Popular del Cesar, pero también al Departamento de Comunicaciones de Unilasallista, quienes son muy pilosos en toda la parte digital, diseño de las piezas publicitarias. Entonces, sin ellos de pronto hubiera quedado muy difícil y queda muy difícil hacer estos espacios. Luciano tiene más o menos 40 minutos. En estos 40 minutos él nos explicará su trabajo. Si tienen preguntas, pueden irlas haciendo por el chat, o si no, al final también habrá un espacio en el que se abrirán los micrófonos para que ustedes puedan eh, hacer sus preguntas directamente. La idea es que todo el espacio se nos tome más o menos una hora. Y bueno,
También un saludo especial a la doctora Aura Parada, quien está conectada también, la jefe de departamento del programa de microbiología, y que estoy seguro es una fiel, está fiel convencida del propósito de esta estrategia. Gracias, profe Aura, también por su apoyo. Y bueno, Gracias a ti, adelante. Manu, y a Luciano por dedicarnos este tiempo. Gracias, profe. Gracias. Entonces, bueno, yo creo que sin más preámbulo, adelante, Luciano, y estamos muy atentos. Gracias por acompañarnos. Vale, Manuel, muchísimas gracias por la invitación a la profe Aura y a toda la logística, tanto de Unilasallista como de la Universidad Popular del Cesar. Eh, Soy muy agradecido por este espacio y esperemos que sea de agrado para todos. Bueno, el trabajo que voy a presentar fue el trabajo con el que obtuve el título de antropólogo en la Universidad del Magdalena hace varios meses y fue un trabajo que empezamos a trabajar en 2020. Lo que nos preguntamos inicialmente era cómo había llegado la apicultura en la Sierra Nevada de Santa Marta, cómo se había expandido y cómo se relacionaban los seres humanos, los apicultores en este caso, con las abejas. Así, lo que hicimos, o sea, en un primer momento vamos a pasar pues mencionando algunos de nuestros antecedentes, porque si bien estamos interesados en ver cómo se relacionaban los seres humanos con las abejas en la Sierra Nevada de Santa Marta, también queríamos ver cómo se habían relacionado los seres humanos Espera. con otros no humanos en diferentes sitios del planeta. ¿Sí? Cuando hablamos de no humanos, entendemos, podemos entender los animales, insectos, agua, las montañas y demás. Bueno, de este modo podemos iniciar con el tema del naturalismo. El naturalismo es un modelo de conocimiento occidental impulsado principalmente en el siglo XVIII, que lo que planteaba era, entre otras cosas, que existía una única naturaleza, el ambiente. Este naturalismo, además de proporcionarnos nuestro modelo de naturaleza, configura la forma en que entendemos otras naturalezas. Por ejemplo, si en la Sierra Nevada de Santa Marta algún indígena de la comunidad Arhuaca le puede decir a usted que para él el agua, las montañas, el cielo, las estrellas están interconectadas y los animales son semejantes a ellos, ¿sí? Existe una relación de reciprocidad. Desde este modelo naturalista, lo que se puede decir es que esa naturaleza, o ese modelo de entender la naturaleza, no es una representación material de la realidad, sino que es una simple interpretación distorsionada de la única realidad existente, la nuestra. Así, entre otras de las características de este naturalismo, se encuentra una separación entre el ambiente y la sociedad, un antropocentrismo y unas relaciones asimétricas entre humanos y no humanos. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando se estableció esta separación en el siglo XVIII de la sociedad y la naturaleza, ya el hombre no era entendido como un animal más, sino que, bueno, como lo vemos aquí en la gráfica, ya no es uno más, sino que se posiciona por encima de todo, se posiciona en el centro de la existencia y ya no depende, según este modelo de conocimiento, ya no depende ni de una fuerza externa como un dios y por encontrarse por encima de todas las demás especies, tiene la facultad para dominarlas y tiene la facultad para explotarlas, que es lo que vemos por lo menos en la agroindustria. En ese sentido, se presentaron unas relaciones desiguales entre humanos y animales, en este caso, y animales no humanos, donde, como se ve en la ganadería, por ejemplo, en la ganadería agroindustrial, estas el ganado es entendido no como un ser vivo, sino como una simple herramienta de producción de valor. Y se entiende que el ser humano es la única especie o la especie superior a todas las demás. Por tanto, nos posicionaron en una esfera diferente a la de los animales. Los animales están en la esfera natural y los hombres estamos en la esfera social. Según esta lógica, esto se presenta en todo el planeta. En todo el mundo las cosas son del mismo modo. Sin embargo, cuando empezamos a realizar análisis de diferentes investigaciones realizadas en distintos sitios del planeta, nos dimos cuenta que este modelo no está en lo cierto, ya que estas lógicas no son universales, sino que en distintos grupos humanos, los animales tienen un papel muy diferente al que se plantea en esa lógica naturalista. Por ejemplo, podemos ver cómo en un grupo humano, un antropólogo en el siglo XIX, en el siglo XX, evidenció que el ganado no aparecía como una herramienta de producción de valor o una herramienta a partir de la cual se podía obtener un valor económico o la subsistencia.
sino que en este grupo humano específico, las vacas eran entendidas como el centro de la comunidad. A las personas se les ponían los nombres a partir de los nombres que tenían las vacas. Con las vacas se invocaba a los espíritus. Las vacas podían ocasionar guerras o podían establecer alianzas con otros pueblos. Eh, los gallos en Bali, Indonesia, no son entendidos como unos gallos simplemente como unos animales, sino que se establece una interconexión biológica y espiritual entre el hombre y su gallo, donde a los gallos se les bañan rosas, se les pone nombres, se les canta canciones, y si un gallo pierde una pelea, es comparable a la sensación, según lo que estas personas le comentaban al antropólogo que hizo la investigación, que es como si estuvieran en el infierno, sí, como, o sea, como si fuera una humillación muy grande para el dueño de ese gallo, y todo lo contrario si el gallo ganaba. Por lo tanto, teniendo en cuenta que eh, los animales no se encuentran de alguna manera, no son simples, no son objetos en todo el mundo, y la naturaleza y la sociedad no se encuentran en esferas diferentes, lo que planteamos es que en lugar de existir naturaleza y cultura entendidos como en esferas diferentes, encontramos naturalezas culturas, donde el agua, la brisa, las montañas, los árboles y muchos otros no humanos configuran complejos sistemas socioecológicos que se coproducen juntos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no entendemos aquí la sociedad y la naturaleza como entidades aisladas y preestablecidas, que no, o sea, que no cambian, sino que las entendemos como entidades que se encuentran o campos que se encuentran articulados y en constante transformación. Y eso lo vamos a evidenciar más adelante con la abeja, que si bien se puede entender en el campo natural, también tiene importantes implicaciones en el campo denominado social. Así, eh, en los métodos y técnicas que utilizamos para desarrollar nuestra investigación, estuvo una etnografía multiespecie e histórica. Con la etnografía multiespecie, eh, cuestionamos de alguna manera ese tipo de etnografía que se enfoca única y exclusivamente en el ser humano y entendimos que debíamos posar el lente, posar la mirada etnográfica no solamente en el ser humano, sino en las relaciones que estos seres humanos, los apicultores en nuestro caso, establecían con los no humanos. Y con la etnografía histórica hicimos revisión de archivos y vimos cómo el pasado era representado en el presente a través del discurso público, el discurso privado y del discurso de los mismos apicultores. En este caso específico de cómo llegaba la apicultura a la Sierra Nevada de Santa Marta, para ver qué diferencias había ahí en todos esos testimonios. Así, la teoría clave que guió nuestra investigación fue la teoría del acto red, a partir de la cual no nos alejamos un poco de ese entendimiento de que los no humanos, como los animales, los insectos, las abejas, las arañas y demás, son simples herramientas y empezamos a entender que debido a que éstas tienen autonomía y tienen una participación en el curso de las acciones humanas, o sea, tienen una participación activa y no pasiva, decidimos seguir esta creación de vínculos entre humanos y no humanos. Así, nuestros objetivos principales pues fueron ver cómo llega y se desarrolla la apicultura en la Sierra Nevada de Santa Marta y cuáles eran las relaciones que establecían los apicultores con las abejas, para ver si era como lo vimos en los antecedentes, como el modelo agroindustrial eh, de Europa o de partes de Estados Unidos, o si era un modelo diferente. Así, debido al COVID-19, que nuestra investigación inició en 2020, nuestra investigación, que si bien estaba pensada para ser únicamente presencial, tuvo que verse ajustada a esto y decidimos aplicar una modalidad híbrida, donde utilizamos una fase a distancia y una fase presencial. En la fase a distancia hicimos entrevistas vía telefónica, vía WhatsApp, revisamos entrevistas realizadas para otras investigaciones, hicimos revisión de archivos y en la fase presencial hicimos visitas a fincas, a eventos con apicultores y todo esto siguiendo los protocolos de bioseguridad para no poner en riesgo a nuestros interlocutores y bajo el modelo de consentimiento informado, donde les explicábamos en un documento el título de la investigación, los objetivos de la investigación y que la información iba a ser utilizada únicamente con fines académicos. De este modo, cabe preguntarse, eh, ¿por qué? Bueno, entre las razones por las que decidimos trabajar con abejas
y no con otro ser humano, con otro no humano, perdón, está esto, que resulta que en el año 2008 las abejas, en un debate que se llevó a cabo en Londres, 5 científicos, cada uno experto en su campo de investigación, debía defender un no humano, debía defender uno el plancton, otro las abejas, otro los gorilas, y debían exponer los argumentos sin los que dieran a entender por qué su defendida era el ser vivo más valioso del planeta. Así, luego de un debate de más de 2 horas, donde cada uno de los científicos expertos en su campo expuso los argumentos por los cuales el planeta no podría continuar de la misma manera si se llega a extinguir el no humano que ellos defendían, la audiencia de 650 votantes, de más de 600 votantes, se inclinó por el papel desarrollado por las abejas. Y en 2008, estas fueron declaradas como el ser vivo más valioso del planeta. Pero, ¿cuál es ese papel tan importante que tienen las abejas? ¿Por qué fueron declarados el ser vivo más valioso del planeta? Resulta que 70 de cada 100 alimentos o el 70% de la producción agrícola en todo el planeta depende de la polinización realizada por las abejas. Y aun cuando hay muchos otros insectos que polinizan, como las mariposas, por ejemplo, son las abejas las que realizan la mayor cantidad de visitas a flores y pues logran la mayor cantidad de polinización en sus cortas vidas. Sin embargo, esa importancia es uno de los 3 procesos metabólicos del planeta, junto a la regulación térmica y atmosférica y la fotosíntesis. ¿Sí? Hay una frase que se le atribuye al Einstein que dice que sin las abejas, si acaso podríamos sobrevivir 4 años. No obstante, además de esta importancia en el plano ambiental, vemos también cómo, y como ya lo mencionamos en un primer momento, que se articula la naturaleza y la sociedad, vemos cómo las abejas también tienen una importancia en el sector económico, ya que se estima que las ganancias que su polinización le generan a los cultivos agrícolas está en torno a los 216.000 millones de dólares cada año. Esto sin contar los ingresos generados por la miel. Sin embargo, aun cuando las abejas fueron declaradas el ser vivo más valioso del planeta, aun cuando evidenciamos su importancia tanto a nivel ambiental como a nivel económico, estas se han visto, en el transcurso de la historia, se han visto envueltas en un conjunto de relaciones desiguales y han estado insertas en prácticas nocivas. ¿Por qué? Pues esto tiene mucho que ver con lo que mencionamos al principio, con esa lógica moderna de entender a los animales como simples objetos o como simples herramientas de producción de valor. Y resulta que, un ejemplo, en Estados Unidos se presenta en California el mayor monocultivo de almendras de todo el planeta. Aquí, cada año, las abejas son transportadas en camionetas por todo el país. Las meten en unas cajas de madera denominadas colmenas modernas, las meten en las cajas de madera, las montan en camionetas y las transportan por todo el país, viéndose expuestas a diferentes químicos, dietas y productos perjudiciales para su salud. Por tanto, la mayoría de estas abejas no completan su ciclo natural de vida. Así, ya luego de haber presentado como que esas lógicas modernas que explican por qué se ha entendido y se han relacionado con las abejas de determinadas maneras, cabe entrar un poco en lo que es la apicultura de conservación en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta iniciativa se dio en el año 1997 con una iniciativa de la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta. Este proyecto lo que buscaba era generar ingresos extras a los que proporcionaba el café, pero que esto no perjudicara el ecosistema, sino que lo beneficiara. Ahí se plantearon un conjunto de objetivos y se fueron conformando diferentes grupos apícolas en diferentes partes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entre los años 2000 y 2004 ya había más de 5 grupos en diferentes sitios de la Sierra Nevada de Santa Marta y ya se empezaron a incorporar no solamente entidades nacionales, sino también entidades de Estados Unidos, de Suiza y de otros países de Europa que llegaron a apoyar de alguna manera estos proyectos. Llegaron los discursos del desarrollo sostenible y se empezó a trabajar cosas, se empezaron a establecer un conjunto de alianzas entre humanos y no humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta, no solamente
con los caficultores, que fueron como que los que iniciaron este movimiento, sino que también se empezó a trabajar con víctimas del conflicto armado, con madres cabeza de familia, y se empezó a trabajar con una cantidad de actores que estaban en la Sierra Nevada de Santa Marta y a poco fueron financiando proyectos Corpamат, tanto en la Sierra Nevada de Santa Marta como fuera de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero principalmente en ese territorio. Sin embargo, cuando llegaron estos discursos del desarrollo sostenible a la Sierra Nevada de Santa Marta, no llegaron eh, dándole la validez, pues desde nuestra hipótesis, pues no llegaron dándole la validez que deberían darle al conocimiento local. ¿Por qué? Porque desde el desarrollo sostenible se les dijo a las personas la forma correcta de ver y relacionarse con el entorno, la forma correcta de hacer apicultura. Lo mismo que vimos con el modelo occidental que se proyectaba como universal. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando llegaron la FAO, la ONU a la Sierra Nevada de Santa Marta, en lugar de preguntar a los apicultores o a los caficultores si tenían algunos métodos, algunas técnicas para el cultivo de abejas, si tenían alguna experiencia, cómo era este tipo de cultivos, ellos no tuvieron en cuenta eso y llegaron como que imponiendo de alguna manera un conocimiento que era la única forma de hacer apicultura, por decirlo de algún modo. Sin embargo, aun cuando este modelo, como el anterior, se proyecta como universal, se proyecta como la única forma de ser, en la práctica, en la vida cotidiana de la Sierra Nevada de Santa Marta, evidenciamos que ese discurso público de las organizaciones internacionales encubre discursos privados, encubre pequeños discursos donde los habitantes de estos sitios, como en la Sierra Nevada de Santa Marta, los han transformado, los reapropian y los configuran de determinadas maneras. Y esto fue algo que llamó mucho nuestra atención en la apicultura de la Sierra Nevada de Santa Marta, porque aun cuando había una cantidad de aparatos mediáticos y unas lógicas dominantes que imponían un modelo de conocimiento, los apicultores en su relación con las abejas transformaron este modelo de conocimiento y realizaron una apicultura diferente. Aquí pues podemos ver algunas de las fotografías que tenemos de la investigación en uno de los eventos con la ONU. Podemos ver en la parte de abajo, hablando con uno de los apicultores que nos ayudó demasiado en esta investigación. Eh, También una parte que teníamos que subir ya en moto porque no era posible subir en automóvil. Y aquí, eso fue de lo primero que hicimos y fue súper interesante cuando hablamos con el apicultor Walter Guevara, que es la fotografía de arriba. Ese día teníamos pensado visitar los apiarios, ir a las colmenas, pero no pudimos ir porque la persona que tenía las llaves del cuarto donde estaban los trajes de protección no estaba en el pueblo. Pues si bien esto en un primer momento se pudo entender como algo malo, no nos evidenció algo muy bueno, o sea, algo muy interesante, por decirlo de otro modo. Resulta que el apicultor Walter Guevara nos comentaba que los trajes de protección eran para nosotros, porque las abejas a él lo conocían, ¿sí? Y esto fue de los primeros como comentarios, de los primeros testimonios que nos indicaron por dónde era el camino de la investigación, porque no fue, en ningún momento fue una investigación rígida de que nuestro objetivo va a ser este independientemente de lo que suceda, porque o sea, si bien teníamos como que unas bases, no quisimos establecer conceptos a priori, sino que quisimos dejar que los mismos apicultores, que las mismas abejas, nos guiaran y nos mostrasen cómo eran sus relacionamientos, cómo era ese mundo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Así, entre los testimonios que encontramos, podemos ver cómo eh, se sigue apoyando lo que mencionaba el apicultor Walter Guevara. Así vemos, por ejemplo, Norberto Bernardes, otro apicultor de la Sierra Nevada de Santa Marta, comenta que las abejas lo conocen, que las abejas hay que saberlas trabajar. Y hace una analogía con el ser humano, indicando que las abejas conocen a las personas a través de sus olores. Y cuando hay personas nuevas o cuando hay olores nuevos, ellas se sienten amenazadas. Al igual que nosotros, cuando alguien que no conocemos llega a nuestra casa. Aquí podemos también empezar a ver cómo se va de alguna manera diferenciando o se va contraponiendo la lógica que mencionábamos, que mencionábamos al principio, donde los animales, los insectos son entendidos como simples
herramientas de producción de valor como simples objetos, y aquí ya le están dando cierta autonomía, como que no, las abejas te pueden conocer, o sea, tienen la capacidad de conocer, de establecer un vínculo con el ser humano. Así, otro apicultor, Deiner Osorio, comenta que él se fue formando con las abejas y que las abejas le enseñan al apicultor, independientemente de que esos tengan 20 o 30 años trabajando con abejas, siempre van a tener algo que aprender. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, no es raro que apicultores como Edwin Traslaviña comenten que ellos se acuestan y se despiertan pensando en abejas. Y esto es parte también de lo que le decíamos, de cómo eh, se han reapropiado y se han transformado esos discursos del desarrollo sostenible, donde había una única manera de hacer apicultura. Y estamos viendo que no. Eh, También no es extraño ver cómo Richard Almanza, otro apicultor de la Sierra Nevada de Santa Marta, comenta que, y aquí vamos un poquito más allá, comenta que existe una química entre el apicultor y las abejas, que uno se enamora, que se crea un vínculo y que es muy difícil que ese vínculo se pueda romper. Así, no es de extrañar que Argemiro Quintero, otro apicultor de la Sierra Nevada de Santa Marta, comenta que eso es algo, su relación con las abejas es algo que lo lleva a cambiar no solamente sus formas de pensar, sino también sus formas de vivir. ¿A qué se refiere con esto? Pues él no lo quise poner como que completo para no extender tanto el texto en la diapositiva, pero lo que él nos comentaba era que antes de él vincularse a esta apicultura de conservación, que también es clave, porque no es cualquier apicultura, sino es una apicultura de conservación, antes de él vincularse a esta iniciativa, él, si podía cortar un árbol, lo cortaba, si podía extraer la miel de una colmena, la extraía, pero al él empezarse a relacionar con las abejas y empezar a entender la importancia que estas tenían y empezar a relacionarse durante varios años con ellas, dijo que ahora, en vez de cortar un árbol, lo siembra, porque entiende que al ayudar a las abejas, se ayuda a él y ayuda a su familia, ¿sí? Y ayuda al mismo tiempo al ecosistema, es una relación de reciprocidad, algo como de codependencia, que quisimos resaltar también. También una economista perteneciente a la comunidad de Arhuaca, Ati Gúndigua, nos comentaba que los animales son como guardianes que protegen los lugares, son mensajeros y las abejas vienen con una carga y hacen su trabajo. Nosotros deberíamos ser como ellas, deberíamos estar coordenadas como las abejas. Esto fue como que parte de los testimonios de lo que más quisimos resaltar en esta presentación y por tanto, si tenemos en cuenta pues todo lo que hemos mencionado de la importancia de las abejas y de toda la forma en la que se van relacionando los seres humanos y las abejas y la forma en la que se van transformando, cabe plantear que en la Sierra Nevada de Santa Marta se presentan complejas zonas de contactos entre apicultores y las abejas, donde estos, al igual que naturaleza cultura, como mencionamos en un primer momento, no son entidades aisladas, no se encuentran independientes, perdón, sino que se construyen y se transforman en su relación, ya que como vimos que las abejas atacan a la persona que no conocen y los apicultores en algunos casos conocen a las abejas y no necesitan tener la protección que sí necesitaría tener una persona externa. Y así, cabe plantear que se están presentando estas complejas zonas de contacto donde se van transformando. Y si tenemos en cuenta estas transformaciones, estas articulaciones entre humanos y no humanos, específicamente entre humanos y abejas, cabe plantear por qué no miramos las posibilidades de devenir con otros, de caminar no solamente entre seres humanos, sino de ver las posibilidades de devenir con otros, ¿sí? Y más si tenemos en cuenta en este caso la importancia que tiene la abeja para la forma en la que entendemos nuestro planeta. Así, apicultores y abejas en la Sierra Nevada de Santa Marta son causa y efecto de los movimientos producidos por el otro. No se encuentran aisladas, sino que a partir de esos relacionamientos, a partir de esas lógicas que ellos mismos han establecido, porque, repito, no es un modelo que se les impuso. O sea, desde las lógicas globales se les llegó como que guiando o mostrándoles un camino
pero ellos lo transformaron y crearon de alguna manera su propio camino, crearon su propia relación. Por tanto, teniendo en cuenta la importancia y el papel activo que cumplen las abejas en nuestro planeta y específicamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, es preciso reconocer que estas tienen que múltiples entidades y no solamente nosotros, los seres humanos, como nos los mostró la modernidad, tienen capacidad de agencia, tienen capacidad para modificar el orden de las cosas y contribuyen a la construcción de realidad, tal como la conocemos. En esto, eh, luego de toda esta presentación, luego de ver cómo se relacionaban los apicultores con las abejas en la Sierra Nevada de Santa Marta y ver cómo se iban transformando, y quisimos establecer un híbrido, ¿sí? Quisimos plantear la posibilidad de un pluriverso y una filosofía de la liberación no solo humana. ¿Por qué un híbrido? Porque si bien pues o sea, logramos identificar dos corrientes principales. Eh, una que hablaba de una filosofía de la liberación latinoamericana. ¿Qué se planteaba de esta? De liberar o de trascender de alguna manera a la mujer oprimida, al negro esclavizado, al indígena desplazado, al hombre oprimido, al niño coaccionado, pero no se tenían en cuenta los animales, o sea, se tenían en cuenta únicamente a los seres humanos. En otra línea argumentativa se planteaba el ser humano se encuentra relacionado con las otras entidades con las que coexiste, no se encuentra solo en el mundo, no se encuentra solo en el escenario. Eh, los animales, los insectos como las abejas tienen papeles importantes, pero se quedaban meramente en lo teórico, o sea, no se planteaba la posibilidad eh, de llevar eso a la práctica, de llevar eso a la práctica. Y nosotros lo que quisimos fue es que establecer un modelo, una filosofía de la liberación, no solo humana, que no contemple solamente a los humanos, sino que contemple a otras entidades que junto a nosotros tienen papeles importantes en la realidad, ¿sí? Porque si nos ponemos a analizar, y las personas que están de biología saben mucho más que yo y saben mucho más que otros quizás, de que en el planeta son pocas, me atrevería a decir, son pocas las especies que no tienen una función, ¿sí? Todos los organismos vivos tienen una función esencial en el planeta. Yo creo que lo que los seres humanos somos los que de alguna manera no, que si nos dejamos de existir mañana, el mundo como que va a continuar, pienso yo que va a continuar, no se va a acabar, pero los animales, todos los insectos, plantas y los seres vivos tienen un papel importante en la vida, ¿sí? No están solamente por estar. Por esto, queremos además de que, y por eso están abriendo incluso estos espacios para que todas estas discusiones no queden meramente en los académicos. Porque, por ejemplo, yo hablar de modernidad, hablar de teorías, hablar de todo esto con antropólogos, bueno, vaya y venga. Pues yo lo hablé en Francia y todos me entendieron, todos preguntaron, pero ahí quedó, o sea, quedó en un salón. La gente se volvió a España, se volvió a México, a Francia, a todos sus países, y quedó ahí, quedó en meras discusiones. Pero con esto lo que buscamos es, de alguna manera, articular a la sociedad, articular al público en general, porque son problemas que nos conciernen a todos, como el cambio climático, por ejemplo. El cambio climático lo están estudiando principalmente expertos en la ciencia del clima, físicos, o sea, lo están estudiando desde muchas disciplinas, pero muchas veces ese conocimiento no se lleva al público. ¿Y qué pasa? Que si el planeta se acaba o si pasa algo, alguna catástrofe, no va a afectar solamente a los físicos o a los científicos, sino que nos va a afectar a todos. Y creo que allí hemos fallado y por eso veo tanto valor en estos espacios, en tratar de llevar el conocimiento a todo. Bueno, no el conocimiento, porque el conocimiento lo tenemos todos, diferentes tipos de conocimiento, sino tratar de llevar el conocimiento técnico a otras esferas, por decirlo de algún modo. Así, pues quisimos establecer este híbrido, quisimos que la gente se vinculara y que viera que, que los no humanos, como las abejas, puse de fondo un perro porque es con lo que más nos relacionamos muchos, o con perros o con gatos, pero la lógica es la misma, ¿sí? La lógica es tratar de ver las posibilidades de devenir con otros.
las posibilidades de no pensar solamente en el bienestar del ser humano, sino también en pensar en un bienestar multiespecie, en un bienestar donde otras entidades, más allá de lo humano, puedan vincularse y puedan tener de alguna manera, no sé si el concepto se podría aplicar, pero una calidad de vida digna, por decirlo de algún modo. Así, para ir cerrando con la presentación, eh, planteamos que aun cuando existen lógicas hegemónicas, como la vimos en la Sierra Nevada de Santa Marta, que llegaron los discursos internacionales, hay discursos otros que permiten visualizar otros mundos y o la posibilidad de mundos otros, como lo que vimos con los apicultores, que aun cuando se les impuso o se les dijo el único modelo de conocimiento válido o la única forma de hacer apicultura, ellos supieron transformarlo y no fue algo planeado, sino fue algo que se dio en su relación con las abejas. Así, es preciso establecer una articulación igualitaria, por decirlo de algún modo, de los planes globales con las historias locales, con los planes locales. No un modelo de arriba abajo, sino un modelo que entienda ambos conocimientos como válido, ¿vale? Que si yo llego a una comunidad, a algún grupo humano, a donde sea, no llegar como que, bueno, yo soy el experto, yo soy el científico, yo soy el antropólogo, yo soy el biólogo, yo soy el que tiene el conocimiento, sino que se llegue y vea cuál es el conocimiento local y ver cómo en el diálogo, cómo en esta relación recíproca se puede construir un proyecto, un modelo que nos ayude a ambos, ¿sí? Que ayude tanto al investigador como a las personas que viven en determinado lugar. Así, planteamos una filosofía de la liberación no solo humana, donde se considere la posibilidad de devenir con otros a través de las artes de la inclusión. Es lo que mencionamos anteriormente, las artes de la inclusión, devenir con otros, es, en resumidas cuentas, incluir en ese devenir, incluir en nuestros planes, incluir en el futuro, ¿sí? Incluir en el futuro otras entidades, incluir a los animales, incluir a los insectos, incluir al ecosistema en general, ¿sí? Por eso, otros mundos o mundos otros es la posibilidad de crear mundos más justos, porque en mundos más justos para todos, no como lo planteaba, como lo que planteaba al inicio, que solamente se miraba al ser humano, sino mundos más justos para todos, donde eh, podamos cambiar un poco las lógicas o la forma en la que funciona nuestro mundo actualmente. Porque, bueno, es un tema que aunque no, pues que no sé si sea pertinente entrar a tocar ahora, pero por lo menos el tema de la ganadería industrial, que se ven cosas muy, muy complicadas ahí. Y son animales que nacen sin control, sin algo de su vida, simplemente desde que nacen saben que van a alimentarse para morir, porque solamente tienen una función según este modelo de pensamiento, que es la de una función económica, una función eh, alimenticia, por decirlo de algún modo. Pero bueno, para cerrar, eh, quiero darle las gracias a todos por la invitación, a todos los que asistieron. Espero les haya resultado interesante o algo la presentación. Y quiero cerrar con esta cita de Immanuel Wallerstein, que plantea que seríamos sabios al formular nuestras búsquedas bajo la luz de la incertidumbre permanente y mirar esa incertidumbre no como una ceguera desafortunada y temporal, ni como un obstáculo insuperable al conocimiento, sino más bien como una increíble oportunidad para imaginar, crear y buscar. Creo que ya eso sería todo. Si hay alguna duda, algún comentario, no sé si Manuel tendría algo que agregar. No, muchas gracias, Luciano. Muchas gracias. Muy bonito trabajo y después de escucharlo entiende uno también por qué llamó tanto la atención, por qué fue tan particular y llamó tanto la atención en los escenarios internacionales en donde lo has presentado. Hay una mano levantada acá, déjenme y yo habilito entonces el micrófono. Den un segundito y yo habilito acá em, para que los participantes puedan reactivar su audio. Yair Yepes tiene la manito levantada, creo que ya puedes activar el audio, Yair. Buenas tardes o buenos días. Eh, Luciano, interesante charla.
Muchas gracias por la charla. Yo tengo una pregunta, bueno, no sé si la abordaste porque me despegué un momentico aquí de la charla, de la interacción de la abeja y el ser humano. O sea, el apicultor se vuelve, digamos que más consciente de su efecto positivo o negativo en el ambiente. Aparte de que él conoce que las abejas son importantes para la polinización, pero además de eso, ellos expresan que se vuelven como más conscientes de lo negativo que puede llegar a ser las actividades extras que ellos hacen, por ejemplo, la ganadería, la agricultura, la tala de árboles, etcétera. Esa es como mi inquietud. Vale, Yair, gracias por la pregunta. Pues ahí lo que mencionaban los apicultores es que, bueno, una de las citas que había era que o sea, el haberse relacionado con las abejas los llevaba no solamente a cambiar sus formas de pensar, o sea, sus formas de entender la naturaleza o el ecosistema, sino que también los llevaba a cambiar sus formas de vivir. ¿De qué modo cambiaron sus formas de vivir? Por lo menos, un apicultor nos comentaba que él, antes de vincularse con las abejas, antes de tener esta relación con las abejas, él llegaba y extraía la miel de las colmenas, de los árboles, con candela. O sea, literal agarraba, quemaba, que murieran las abejas, retiraba la miel, porque no entendía que estas tuvieran una importancia más allá. O sea, no entendía que fueran tan importantes de alguna manera para el ecosistema, para el planeta, sino que simplemente las veía como una forma de extraer un recurso. ¿Sí? Como que, ay, encontré miel, pues voy, las quemo, saco la miel y listo. Pero o bueno, otro apicultor también nos comentaba que él talaba árboles antes de vincularse a la apicultura, pero cuando empezó a ver la importancia que estas abejas tenían para el ecosistema, eh, y más allá de un aspecto económico, porque es que si, si nos ponemos a ver la mayor, eh, la mayor cantidad de ingresos que genera la abeja la genera la agricultura, no tanto con la miel. O sea, es mucho más la cantidad de miel, la cantidad de dinero, perdón, que se recoge con la polinización, que son más de 216.000 millones de dólares al año en todo el planeta, que la que se recoge con la miel. Y más porque en la apicultura, la Sierra Nevada de Santa Marta no es algo agroindustrial, o sea, no es algo súper, como que tú llegas y vas a encontrar, como en California, que las transportan por todo el país a los monocultivos de almendras en California, sino que en la Sierra Nevada de Santa Marta, los apicultores tienen 10 5 15 colmenas, 15 apiarios, y no, o sea, no es algo que como que los va a sacar de la pobreza, o los va a hacer ricos ni nada de eso, sino es un ingreso extra, pero más allá del aspecto económico está el aspecto ambiental, y más allá del aspecto ambiental está la relación que ellos han establecido con las abejas. Porque bueno, entendemos que, o sea, si las abejas tienen una importancia para el ecosistema, para el ambiente y una importancia económica, no tiene nada que ver con el hecho de que yo diga que me enamoré de las abejas. No tiene nada que ver con que yo diga que se estableció una química entre las abejas y yo. O sea, yo creo que por eso es que ha llamado tanto la atención lo de la apicultura en la sierra, porque va mucho más allá de lo económico y de lo ambiental, sino que ellos expresan una relación de- como de amistad, ¿sí? Una relación de que tú me enseñas a mí, la abeja me enseña, y sin importar que tenga 20 30 años, y creo que por ahí iría más o menos la respuesta. Muchas No sé gracias. si la respondí o no. Sí, sí, muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Jair. Creo que al principio de la charla, en la presentación, les estaba comentando que esta estrategia microbiología ciencia es una co-creación. Esto lo empezamos al interior del programa de microbiología, el profesor Jair Yepes, que es quien te acaba de hablar, y yo. Entonces, él en estos momentos, por temas laborales, pues se encuentra en Alemania, pero siempre está muy pendiente ayudándonos con la logística por amor al arte y a la ciencia. Entonces, ahí un placer pues haberlos conectado también. Bueno, yo no tengo preguntas acá en la cajita de diálogos. Tengo unos comentarios. La profesora Judith
Jacome nos dice muchas gracias, muy interesante la presentación, un profesor muy querido de acá de la Universidad Unilasallista dice excelente charla, muchísimas gracias por plantear un punto de vista tan interesante sobre la importancia de los animales en el ambiente y la cultura. Entonces hay muy buenos comentarios por acá, gracias profesor Carlos por estar pendiente, Carlos Orjuela, la profesora Torcoroma Lobo, excelente charla, muchas gracias. Yo tengo, bueno, antes de mis preguntas, vamos a darle prioridad al público. Valentina Vizcaíno tiene la manito levantada. Adelante, Valentina, puedes activar el micrófono. Hola, buen día. La pregunta no la está, no, bueno, la pregunta no la pequeña intervención no la va a realizar Valentina, la va a realizar Daniel Esquea. Eh, Soy estudiante de antropología de la Universidad Magdalena y bueno, con respecto a todo lo que mencionaba Luciano, digamos, en una parte de mi vida yo también estuve envuelto en esa trama errónea en donde talábamos árboles, quemábamos a las pobres abejas con el objetivo de extraer su miel y esas cuestiones. Y digamos, eh, me parece que el planteamiento aquí, más allá de las abejas, que es muy importante, resulta, no sé, como que tratar de reconocer esa capacidad de agencia de todas las especies no humanas. Y la pregunta sería la siguiente, digamos, al tratar de que esa agencia se reconozca, eso llevaría a reformar lo que se conoce como política y también, no sé, ampliar la concepción de derechos y que ya no sean derechos humanos, sino derechos multiespecies, como muy bien lo planteaba Luciano ahí. Esa era la pregunta. Vale, Daniel, muchas gracias por la pregunta, una pregunta muy, muy buena. Bueno, de ese tema, él lo ha abordado mucho en Perú, una antropóloga bastante reconocida en estudios multiespecie, que es la profesora Marisol de la Cadena. Ella está trabajando porque sí, o sea, esto es un problema político, esto es un problema que tiene que ver con la política, porque si queremos de alguna manera transformar el estado de la sociedad o la forma en la que funciona nuestra sociedad, eh, pues la política entraría de algún modo ahí. ¿Qué pasa? Que en Perú, esta profesora está pues defendiendo de alguna manera los derechos de los seres tierra, lo que se denomina seres tierra, que son como las montañas, los lagos y un conjunto de no humanos que las comunidades indígenas de Perú defienden, ¿sí? Pues, por ejemplo, están haciendo unas minas, están explotando las montañas y las comunidades indígenas están muy molestas con esto, han bajado, han protestado y ella o sea, lo que se argumenta es que debido a que la montaña, independientemente de que si se reconozca que la montaña tiene o no tiene vida, a partir de la montaña se están desprendiendo acciones humanas. A partir de la montaña hay un grupo de indígenas que está protestando en contra del gobierno, en contra de la minería, y los que están, si bien la montaña no se podría considerar como un sujeto político, las personas que están protestando, que están defendiendo su territorio, sí lo son. Así que en cuanto a la pregunta como, bueno, luego de este contexto, en cuanto a la pregunta como tal, creo que es complicado, o sea, no es fácil, no nos podemos engañar tampoco, no podemos decir que por lo menos la ganadería se va a acabar mañana, porque es imposible que se acabe mañana, es algo que va a llevar mucho, mucho tiempo, pero sí creemos que este tipo de espacios es clave porque de alguna manera nos puede ayudar o puede contribuir a entender un poco o a cambiar un poquito la mentalidad de alguien. Quizás alguien de aquí se vaya con la mentalidad diferente y diga, ven acá, voy a empezar a cambiar ciertos hábitos, voy a empezar a cambiar cierto modo de pensamiento, no sabemos. Pero yo creo que lo clave aquí, bueno, lo primero es mencionar que es un proceso complicado, o sea, es un proceso complicado que cambia el pensamiento de la mayor parte del mundo de un momento a otro y más cuando genera tanto dinero, porque la ganadería genera mucho dinero, pero no es imposible, no es imposible porque creo que si han caído, como cayó el Imperio Romano, el Imperio Otomano, y han cambiado muchas cosas en el transcurso de la historia, yo creo que sí es posible. Creo que si estos espacios se siguen dando y si se siguen haciendo investigaciones parecidas, y no solamente para académicos, sino para socializarla con el público en general, creo que se pueden cambiar muchísimas cosas.
Yo creo que por ahí sería la respuesta. No es fácil la respuesta y no es una respuesta acabada, ni mucho menos, pero yo creo que sí, yo creo que es muy, muy posible que se pueda dar. Y lo estamos viendo por lo menos de 1945 hasta ahora, pues Estados Unidos mantenía un monopolio y ya ahora vemos que se ha organizado un grupo de izquierda, los Brits, que van a, pues pueden cambiar muchas cosas en el futuro. O sea, creo que nada es para siempre y creo que así como han cambiado muchas cosas en el transcurso de la historia, creo que sí puede dar un cambio, que sí se puede incluir en la política derechos que, como ya se están estableciendo muchas políticas ambientales para cuidar a las abejas, a las especies en vía de extinción, pero creo que se podría seguir en esa línea, se podría hacer mucho más de lo que se está haciendo hasta ahora. Listo, muchas gracias. No sé si la respuesta fue adecuada. Ujú. Sí, sí, digamos que de cierta manera sí, o sea, la posibilidad existe, no es fácil, nada es fácil en esta vida, pero sí, digamos que se puede lograr un cambio en esa perspectiva política. Gracias. A ti, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Bueno, hermano, yo tengo aquí un par de preguntas y te lo reconozco desde mi pura ignorancia, porque tú sabes que nosotros venimos desde el tema. ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí, Luciano? Sí, sí. Ah, bueno, nosotros venimos enteramente desde la investigación cuantitativa y el enfoque de trabajo tuyo fue bastante cualitativo. Entonces, a mí se me ocurre, al principio mencionaste una técnica que era la etnografía. Por favor, ilústranos, ¿qué es etnografía? Y en tu descripción, ¿cierto? Se dice que trabajas algo que se llama etnografía de la ciencia. O sea, ¿qué es etnografía y cómo se asocia la ciencia con eso? Vale. Bueno, con el tema de la etnografía, pues en términos generales lo que consiste en identificar de alguna manera cómo viven, pues en el tema de la antropología social, aunque ya se ha expandido a muchos otros campos, ya no es meramente de la antropología, sino de la psicología, sociología, hasta abogados ya hacen etnografía. Lo que consiste como en términos generales es de alguna manera eh, redactar o de alguna manera capturar la forma en la que otro grupo humano, sí, en la que otro grupo humano vive, en la que otro grupo humano se relaciona con su mundo. ¿Qué se hace por lo menos en el tema de la etnografía en términos simples? Pues las técnicas que se podrían utilizar serían entrevistas semiestructuradas, visitas durante cierto tiempo, durante varios días, durante varias semanas, varios meses, con cierta comunidad o con cierta comunidad, sí, sea alguna comunidad indígena, sea una comunidad campesina, sea una comunidad científica, eso, y ahí se va articulando lo de la ciencia. Por lo menos, si, por ejemplo, con el tema de las etnografías que yo mencionaba, donde el ganado, los gallos y eso tienen un papel central en la vida de los grupos humanos, lo que se hacía era que el antropólogo iba, demoraba 6 meses, un año, viviendo con esa comunidad, aprendiendo la lengua si se podía, viendo cuáles eran sus rutinas, cuál era su vida cotidiana, cómo conseguían la subsistencia y todo eso, tratando de captarlo, sea en audio, sea en fotografías, sean en sus cuadernos, que es el diario de campo, el conocido diario de campo de los antropólogos y eso, que es tratar de narrar o tratar de comprender cómo vive cierto grupo humano, cómo vive, cómo consiguen la subsistencia, en qué creen, cómo están organizados, si es una sociedad matriarcal, patriarcal, cuáles son sus creencias, y todo eso se va desarrollando, se va de alguna manera eh, plasmando en el diario de campo, principalmente en el diario de campo, y ya depende mucho de los objetivos de la investigación. Por lo menos nuestros objetivos fueron principalmente ver eso, cómo llegaba la apicultura, cómo se desarrollaba, y lo que hicimos fue hacer entrevistas, bueno, como fue una modalidad una modalidad híbrida, lo que hicimos primero fue eh, establecimos los contactos y hicimos llamadas telefónicas, videollamadas, revisamos entrevistas que los apicultores habían dado para otras investigaciones y esa fue la fase a distancia. En la fase presencial
ya visitamos las fincas, fuimos a los eventos con apicultores, participamos en los eventos y tratamos o sea, de ver cómo era la vida de los apicultores, ¿sí? Cómo se relacionaban con las abejas, por qué habían iniciado en la apicultura y no en otra actividad, si tenían experiencia en otro campo, además de la apicultura, como la caficultura, por ejemplo, que la mayoría de los apicultores son caficultores también. Y eso como que en términos simples consiste en eso, o sea, los métodos y las técnicas serían, pues, o sea, son muchas, pero podría ser como que encuestas, toma de fotografías, toma de videos, que pues la toma de fotografía y toma de videos es clave principalmente en este tipo de etnografía multiespecie, ¿sí? Toma de fotografías, toma de videos, diarios de campo, encuestas y como que todo lo que nos sirva para acercarnos a entender un poco o hacer interpretaciones de la forma en la que cierto grupo humano eh, existe o en la que cierto grupo humano se relaciona con su entorno, en este caso, que fue el tema de los apicultores. Con el tema de la ciencia y la tecnología o etnografía de la ciencia y la tecnología, consiste en lo mismo. Cuando inició la antropología, lo que se hacía era etnografía principalmente con grupos indígenas o con grupos eh, y o sea, la antropología ha cambiado mucho en el transcurso de la historia, pero o sea, desde hace varios años hasta acá, principalmente de la escuela francesa, pues, se ha venido implementando lo que es la etnografía de laboratorio. Esta etnografía de laboratorio consigue en ver qué hacen los científicos. O sea, así bueno, ya se puede hacer una etnografía de qué hacen los apicultores, cómo se relacionan con las abejas, cuáles son los conceptos con los que ellos entienden a las abejas. Cuando hablan de las abejas, ¿cómo se refieren? ¿Se refieren a las abejas, los insectos, eh, ellas o cómo se... Lo mismo se hace con la de laboratorio. ¿Qué se busca hacer en una etnografía de laboratorio? Es pasar cierto tiempo con el grupo de biólogos en este caso, ver si están trabajando en un proyecto de investigación, entender primero cuál es el lenguaje que utilizan. Así como anteriormente el antropólogo aprendía el lenguaje indígena, ahora, bueno, ¿cuál es el lenguaje que utilizan los científicos? Los biólogos, por ejemplo. ¿Cuál es el nombre que un biólogo le tiene a esta mosca o a esta abeja? Que no va a ser el mismo nombre de mosca o de abeja. ¿Sí? Y luego de aprender ese término, de aprender las herramientas cuantitativas que ustedes utilizan, empezar a hacer observación, que eso es como tal en lo que consiste la etnografía en términos general, hacer observación de las dinámicas humanas y plasmarlo en ciertos documentos, en ciertos diarios de campo, en fotografías, en audios y demás. Y lo mismo se hace con la ciencia. ¿Qué están haciendo los científicos en el laboratorio? ¿En qué consiste determinado proyecto? Y y sí, en términos generales, o sea, describir qué es lo que hacen los científicos, tratar de hacer más comprensivo la ciencia para un público general, ¿sí? Para un público diferente a los científicos. Excelente, muy claro, Luciano, muy claro. Muchas gracias y es nuevo para mí, creo que para muchos de los que pertenecemos a las ciencias básicas, pues que estamos aquí conectados. La profesora Ethel Tapias tiene la mano levantada. Gracias. Manuel. Bueno, sí, quería intervenir con algo. Muchas gracias a ustedes, al profesor Luciano, porque eh, está aquí en esto, pues, dándonos sus experiencias con respecto a ese estudio. Lo que quería dar era un aporte a con respecto a las políticas. Como todas estas estudios etnográficos son estudios bueno, de la cultura de ciertos ecosistemas, entonces tenemos que ver que esto va para allá, de pronto legislar políticas para eso, porque eso armoniza mucho con los objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, profesor Luciano y profesor Manuel Pantoja y a Yair, que sigue por allá y desde allá sigue colaborando con esto. Muchísimas gracias, ustedes son muy especiales. Gracias a usted, profesora, gracias a usted por estar durante la presentación y a todos por la invitación. Y sí, esperemos que estos espacios se sigan dando y que estoy muy de acuerdo con usted, es algo que, en lo que, bueno, lo que mencionaba también es algo que, Daniel, es algo que se debe trabajar, el hecho de crear políticas o de aumentar la creación de políticas, porque ya se han creado. Muchas gracias, Luciano, y muchas gracias, profe Ethel. Bueno, yo quisiera, antes de despedirnos, que alguien que nos está acompañando y que siempre ha apoyado este proyecto, que es la doctora Aura Lucía Parada, nos diera unas palabras de cierre.
Profe, Hola a todos, buenos días, ¿sí me escuchan? fuerte y claro, profe. Sí, se escucha. Encendí la cámara, pero no me veo. Bueno, inicialmente darle las gracias a Luciano por sacar este tiempito. Me imagino que su agenda es ocupada, pero bueno, gracias por querer compartir lo que has aprendido, porque pues de nada sirve que nos quedemos con las cosas que conocemos y aprendemos. Eso es maravilloso. Es loable que un profesional y un académico comparta sus conocimientos. Entonces, muchísimas gracias por eso. No sé si cuando Manu te presentó dijo de dónde eras, no sé si me perdí esa parte, de qué ciudad de Colombia. Gracias, profe, de Valledupar. Ah, sí, yo dije el apellido, pues enseguida dije, tiene que ser vallenato, pero esa parte no la escuché, solo me concentré como en el tema de la universidad, donde hiciste tu investigación y donde te formaste. Entonces, qué maravilla que tengamos yo aunque soy Samaria, me siento vallenata adoptada, entonces qué chévere que un vallenato nos haga quedar tan bien a nosotros en este mundo académico y científico. Felicitaciones, Luciano. Muchísimas gracias, profesora, por tus palabras y por la invitación. De verdad agradezco mucho este espacio. Bueno, y Muchas, fíjate que yo creo que nos quedó a todos primero el tema, Manuel y Jair, es tan interesante que se han dado cuenta que hay participación de varias universidades. O sea, qué maravilla que logremos eso con Micro Divulga Ciencia. Y que desde que estamos en esa alianza con Unilasallista, pues esto haya crecido y se haya divulgado mucho más a nivel nacional. Entonces, maravilloso por eso. Y creo yo que a todos nos quedó muy claro la importancia de todos los seres vivos, que incluso en algún momento Luciano decía, las abejas u otros seres humanos. Yo dije, mira, ya los involucra como seres humanos. Ahí fue un lapsus, pero que de verdad es muy pertinente para que entendamos todos la importancia que tienen todos los seres vivos. Ahí quiero que alguien comentaba eso, de que somos muy dados a utilizar entonces estas especies y listo, ya las eliminamos en el momento que dieron el producto que necesitábamos y no somos conscientes de la importancia que tienen. Entonces, qué bueno que personas como tú se dediquen a eso, no solo a estudiar, sino a enseñarnos a los demás de que todo ser vivo es importante y que es trascendental en esta intención que tenemos todavía algunos de que el mundo sea un ambiente más amigable y que podamos dejarle cosas buenas a las nuevas generaciones. Yo sí quisiera que se repitieran charlas como estas, Manuel y Jair, y que ojalá Luciano en otra oportunidad, no solo virtual, sino también presencial, pueda estar con nosotros aquí en Valledupar. Aquí pues sé que tienes familia seguramente, pero ahora tienes también a tu casa de estudio en la Universidad Popular del Cesar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. De verdad valoro mucho sus palabras y estoy muy agradecido, estoy enormemente agradecido por la invitación. Espero que sí, espero que pueda estar pronto por allá y tomarnos así sea un café y hablar más sobre estos temas que sí son espacios que se deben seguir dando. Y también quedo muy dispuesto a recibir también invitaciones cuando algún otro compañero vaya a presentar algo. También me gustaría también estar al tanto de lo que van trabajando. Vale, queda comprometido Manuel que siga haciendo ese enlace. muchas gracias, profe. Muchas gracias por sus palabras. Sí, yo creo que esta charla cumple el objetivo de Micro Divulga Ciencia en su máxima. Primero, yo creo que es válido y muy necesario también que conozcamos los trabajos de investigación que se hacen y que hacen personas de nuestra región. A Luciano lo conozco hace mucho tiempo. Con Luciano de hecho me une una relación familiar distante, un poco diluida pero es muy agradable pues saber que se desempeña en otra área del conocimiento, que desde su formación como antropólogo en la Universidad del Magdalena, su trabajo resuena en otros escenarios también. Y lo que decía la profe Aura, hoy hay personas de varias universidades aquí conectadas. Entonces yo creo, a pesar de que es un tema tan puntual, llegó una conexión de 28 participantes, en estos momentos hay 24, pese a que es un día lunes, en hora laboral, entonces yo creo que esto es muy valioso.
Aprovecho, esta conversación quedará grabada en el canal Micro Divulga Ciencia de YouTube. Va a ser analizado el audio por parte del Departamento de Comunicaciones de la Universidad, de Unilasallista Corporación Universitaria, para ver si la calidad del audio es suficiente para convertirlo a formato podcast, para que también se publique en Spotify. Y si es así, entonces la charla quedará a disposición de todos muy pronto. Muchas gracias de nuevo, Luciano. Muchas gracias a los que se conectaron y a los que hicieron esto posible. Al Departamento de Microbiología de la UPC, al Departamento de Comunicaciones de Unilasallista, a Yair, que siempre nos está colaborando, y obviamente pues a Luciano, que aceptó sacar al espacio, a todos los profes de la UPC que están muy juiciosos aquí conectados. Luciano, muchas gracias y entonces que todos tengan un muy feliz día. Vale, Manuel, gracias, gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Chao, chao, nos vemos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, A Luciano. todos. Gracias.